Bueno, entonces ahora pasamos a las UFC o para calcular la densidad microbiana. Entonces, aquí tenemos la primera fórmula, que son UFC sobre mililitro es igual a A sobre B por 1 entre F, que es factor de concentración. Entonces aquí A es el número de colonias, B el factor de inoculación o los mililitros sembrados. Entonces esta sería la primera fórmula y esta sería la segunda. Las UFC sobre mililitro, que es igual a A sobre B por FD, que es factor de dilución. Entonces A colonias enumeradas, B mililitros sembrados. Por ejemplo, aquí en este ejemplo pasamos a este ejemplo. Y aquí, bueno, si te las marcan ya completas otra vez. UFC, A sobre B, colonias enumeradas, mililitros sembrados por FD. Y aquí lo mismo. Entonces, aquí el problema nos dice que vamos a ocupar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque dice, tras preparar las siguientes diluciones de 1 a la 10, 1 a la 5, 1 a la 4 y 1 a la 2, a partir de diferentes muestras se siembra una placa por disolución inoculado en cada caso 0.0 mililitros por placa. Tras la incubación, en todos los casos se obtienen 27 colonias por placa. ¿Cuáles son las densidades microbianas de las diferentes muestras? Entonces, aquí vamos a utilizar lo que sería la primera fórmula. Entonces sería la primera fórmula. ¿Y por qué la primera fórmula? Porque te está hablando de colonias enumeradas, los mililitros sembrados, pero en los dos te pide lo mismo, ¿ya viste? Pero la diferencia es que aquí te pide factor de concentración y en el problema nos da el factor de... Ay, perdón. Perdón, me equivoqué. En este te pide el factor de dilución, lo que el mismo problema no nos da, que es factor de dilución. Y en este te pide factor de concentración y en el problema no nos están dando factor de concentración. Entonces tienes que fijarte muy bien en eso, de qué tipo de fórmula vas a utilizar, porque a veces, bueno, son parecidos, pero no, porque en el primero te pide factor de dilución y en el segundo factor de concentración. Entonces aquí el problema nos dice, tras preparar las diluciones, y cuando nos los da así, como está, sabemos que es una dilución. Entonces ese es el factor de dilución. Siempre en estas se va a utilizar el factor de dilución, porque aquí mismo el problema te está diciendo diluciones. Entonces en este caso sería factor de dilución. Y te pide diferentes, que es 1 a la 10, 1 a la 5, 1 a la 4 y 1 a la 2. Entonces en este tipo de problemas, siempre que nos los den así, como fracción, que es factor de dilución, vamos a sacar la inversa. Entonces la inversa pues básicamente es como de que ¿cómo se llama? El número que está abajo, que es la inversa. Por ejemplo, aquí 10 es la inversa de 1 a la 10. 5, por ejemplo, aquí 5, de 1 a la 5, 4 y así. Como que siempre vamos a tomar el numerito de abajo, que ese es la inversa de la fracción o el número entero, por decirlo así. Entonces, aquí nos dice UFC sobre mililitro es igual a A sobre B, donde A son colonias sembradas y B mililitros sembrados. Entonces, aquí el problema te lo dice. Se obtienen 27 colonias por placa. Esas son nuestras colonias enumeradas. Y los mililitros sembrados o inoculados aquí mismo te los da. ¿Ya viste? Aquí dice, se siembra una placa por dilución inoculando en cada caso 0.1 mililitros por placa. Entonces, son los mililitros sembrados o de inoculación. Entonces, aquí te dice, ya está, colonias enumeradas, 27, y los mililitros sembrados, 0.1
por el factor de dilución y aquí ponemos el inverso del factor de dilución. Entonces aquí, ¿por qué ponemos los mismos? 27 entre 0.1 en los 4 casos, porque pues en las 4 disoluciones se ocupó lo mismo. Entonces aquí siempre como de que importante que lo pongas bien, porque mira, por ejemplo aquí vamos a hacer la primera que son 27 entre 0.1 por 10. ¿Ya viste? Nos sale 2700. Y aquí están los 2700. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos. Mira, entonces son 27 entre 0.1 por 5, factor de dilución, 1350. Luego el siguiente, 27 entre 0.1, factor de dilución 4, es igual a 1080. Y el último, 27 entre 0.1 por 2 es igual a 540. Y estos son ya las densidades microbianas de la muestra. Ese sería con la primera fórmula. Entonces, este es otro ejemplo de densidad microbiana. Y aquí dice que a partir de una muestra de agua se transfieren 4 mililitros a un tubo que contiene 4 mililitros de diluyente. Se siembran 0.5 mililitros en una placa con medio nutritivo. Si tras la incubación se obtienen 82 colonias, ¿cuál es la densidad microbiana de esta muestra? Entonces, aquí lo que nos pide es, o más bien lo que vamos a utilizar, es igual ¿cómo se llama? El factor de dilución. Y entonces aquí sería 82, que son las colonias, 0.5, que son los mililitros sembrados, por el factor de dilución, que es 2, es igual a 328. Aquí muy importante, porque aquí dice, a partir de una muestra de agua se transfieren 4 mililitros a un tubo que contiene 4 mililitros de diluyente. Se siembran 0.1 en una placa. Entonces, aquí seguimos viendo el factor, seguimos utilizando esta formulita, que es el de UFC de A sobre B por el factor de dilución. Entonces, el problema, vamos a utilizar esa fórmula porque nos está pidiendo el factor de dilución. Entonces, aquí como ves, sacamos el factor de dilución porque como digamos en sí no los está dando, porque aquí dice